Good afternoon. Here's what's happening. A homeless man, 43-year-old Andre Rand, is under arrest. He is charged with the kidnapping of 12-year-old Jennifer Schweik. The defendant coldly and deliberately ended 4 lives. A police search of Picton's farm revealed body parts, including severed heads and hands. As much as we have been told, she was found in a bucket in a freezer. ...24 documentales perturbadores, 7 niveles... ...desde la retorcida historia de amor entre una mujer y su agresor... ...hasta un sacerdote que dañó a jóvenes y huyó sin recibir castigo. Estos son algunos de los documentales más impactantes jamás realizados. A medida que nos adentremos en el iceberg, más insanas y aterradoras se vuelven las cosas. Comencemos por la punta del iceberg. Aviso. Nivel 1. Class Action Park, 2020. Over the course of Action Park's existence, there were 6 deaths. The first death came in 1980 when an employee was going down the Alpine slide and his cart flew off the track and he hit his head on a rock. Class Action Park comienza con imágenes granuladas de adolescentes deslizándose por toboganes de concreto gritando. Normalmente uno asumiría que todo esto es parte de la diversión típica de un parque de diversiones. Estarías equivocado. Este documental narra la historia de Action Park, un parque acuático de Nueva Jersey que operó entre 1978 y 1996, donde las normas de seguridad eran básicamente sugerencias, y la muerte ocurría casi todos los días. Gene Mulvihill, dueño del parque, era un corredor de bolsa deshonrado de Wall Street que hizo su fortuna mediante esquemas de pump and dump antes de comprar terrenos de un resort de esquí en Vermont Township. Tenía la visión de crear un lugar sin reglas donde los adolescentes pudieran experimentar libertad total sin restricciones, ni siquiera restricciones de seguridad. El Alpine Slide permitía a los visitantes controlar su propia velocidad por pistas de concreto, aunque los sistemas de freno a menudo estaban rotos o directamente ausentes. El Cannonball Loop incluía un loop vertical completo que casi nadie lograba recorrer, causando lesiones graves o conmociones cerebrales. You couldn't go down a Cannonball Loop if you were too big. Too big, you'd get stuck. Too small, you wouldn't get up enough momentum to make the loop. El documental revela cómo Mulvihill eludía las regulaciones de seguros creando una compañía ficticia en las Islas Caimán. Cuando alguien se lastimaba, el personal adolescente del parque rara vez lo reportaba a menos que los huesos sobresalieran de la piel. Pero como muestra la película, la enfermería del lugar era parada frecuente de los visitantes. Solo entre 1984 y 85 el Alpine Slide provocó 14 fracturas y 26 lesiones en la cabeza. He's got a big burn on his thigh and his hip. You assume, oh, you fall off the Alpine slide? Oh, when did you go to Action Park? Like that. He'd have to correct you. He'd have to, oh no, I had surgery. 6 personas murieron durante los 18 años de operación del parque y cada una fue seguida de encubrimientos y maniobras legales que permitieron que el parque siguiera funcionando a pesar de ser peligroso. El documental deja que antiguos empleados y visitantes cuenten sus historias de primera mano, pero su nostalgia gradualmente se convierte en horror al descubrirse el verdadero alcance de la negligencia de Mulvihill. Es un milagro que alguno haya salido con vida. Crazy Love, 2007. El documental Crazy Love de 2007 comienza con una pareja de ancianos recordando cómo se conocieron. Ella usaba unas gafas de sol gigantes en forma de mariposa que nunca se quita y él la cuida con esmero. Pero esta no es una situación normal ni una historia de amor típica. Este hombre arruinó su vida, y ella volvió corriendo a él. En 1957, Burton Puget era un exitoso abogado neoyorquino con gustos caros y mirada inquieta, mientras que Linda Reese era una recepcionista deslumbrante de 20 años del Bronx. Su romance fue vertiginoso, hasta que ella descubrió que estaba casado y tenía un hijo. So when we went out, I used all kind of tricks. I beat it to the punch by telling her. Por lo que le puso fin a todo de inmediato. Pero Puget no aceptaba un rechazo. Cuando se enteró de que Linda se había comprometido con otro hombre, le envió lo que básicamente era una amenaza. Si no puedo tenerte yo, nadie más te tendrá, y cuando termine contigo, nadie más te querrá. Linda lo denunció a la policía, pero nada pasó. Una mañana de junio de 1959, 3 hombres se acercaron a ella en la calle, y uno de ellos le lanzó cloro directamente en la cara, destruyendo por completo su ojo izquierdo y dejándola casi ciega del derecho. Su rostro quedó con marcas permanentes y nunca volvió a aparecer en público sin gafas oscuras.
The first thing I did was run to the bathroom. I was burning. My face was burning. I couldn't believe. You just don't put it together. You can't believe this is happening. Pugach fue condenado y enviado a prisión por lo que le hizo. La mayoría de las historias terminan ahí, pero por alguna razón inexplicable, esta no lo hizo. Desde su celda, Pugach escribió constantemente a Linda, cartas de amor, disculpas, promesas, de todo. Durante 14 años continuó esa correspondencia hasta su liberación en 1974. Apareció en televisión y le propuso matrimonio en vivo frente a las cámaras, y ella dijo que sí, al hombre que la había desfigurado permanentemente. It's very hard to, after something like this happens, say, gee, I still care for this man. Se casaron y permanecieron juntos casi 4 décadas hasta la muerte de ella en 2013. Cuando Pugach enfrentó cargos similares involucrando a otra mujer en 1997, Linda testificó a su favor como testigo de carácter, defendiendo al hombre que había destruido su vida. The Cove, 2009. The Cove comienza presentándonos a Rick O'Barry, el hombre que entrenó a los delfines para la serie de televisión Flipper en la década de los 60. O'Barry pasó años capturando y trabajando con estas criaturas inteligentes hasta que un día todo cambió. Katy, la delfina que interpretaba a Flipper con más frecuencia, murió en sus brazos al decidir no salir a la superficie a respirar de nuevo. She was really depressed. I could feel it. I could see it. And she committed in my arms. Ese momento lo transformó de entrenador a activista, iniciando una misión de décadas para exponer lo que él mismo había ayudado a crear. Su camino lo llevó a Taiji, Japón, un pequeño pueblo costero donde cada año de septiembre a marzo los pescadores conducen a toda una manada de delfines hacia una cala escondida usando muros de sonido creados al golpear postes de metal bajo el agua. Los animales aterrorizados, atrapados por redes, enfrentan 2 destinos. Los jóvenes y atractivos se venden a parques marinos en todo el mundo por enormes ganancias, mientras que el resto es asesinado por su carne. They sell dolphin and whale meat right in the dolphinarium. El cineasta Luis Hijoyo se unió a la misión de O'Barry, pero documentar la verdad requirió una operación encubierta elaborada. Las autoridades de Taiji conocían bien a O'Barry y vigilaban cada uno de sus movimientos con la intención de impedir que se expusiera su horrenda operación. Por eso el equipo reclutó a especialistas en efectos especiales de Hollywood, buzos de profundidad y expertos en sonido para crear cámaras disfrazadas de rocas. Bajo la cobertura de la oscuridad infiltraron la cala fuertemente custodiada. Las imágenes capturadas revelaron la brutal y devastadora realidad oculta en este pueblo. Pescadores usando lanzas para matar delfines en aguas poco profundas, el mar teñido de rojo por la sangre y los gritos de angustia de los animales moribundos. El método actual consiste en clavar repetidamente una varilla metálica en la columna vertebral de los delfines, causando parálisis y una muerte lenta por pérdida de sangre, en lugar de la inconsciencia inmediata. El documental también expuso niveles peligrosos de mercurio en la carne de delfín, a veces 5,000 veces superiores a los límites seguros, y aún así esta carne contaminada se vende en mercados japoneses, incluso a niños, sin etiquetado adecuado. Las cámaras ocultas del filme proporcionaron evidencia irrefutable de toda una industria basada en el engaño y la crueldad. El estreno de The Cove provocó indignación global y forzó un cambio dramático. Organizaciones internacionales condenaron las cacerías y las asociaciones japonesas de zoológicos y acuarios se distanciaron por completo de la compra de delfines. Por primera vez, el mundo vio exactamente lo que ocurría en Taiji, y no les gustó. Nivel 2. Cropsey, 2009. Al crecer en Staten Island, los cineastas Joshua Seaman y Barbara Brancaccio conocían las historias. Cropsey era el paciente mental fugado que se escondía en los túneles abandonados de Willowbrook, arrebatando a los niños que se acercaban demasiado. A veces llevaba un gancho, otras veces un hacha, pero los detalles no importaban, porque los padres usaban su nombre para mantener a los niños dentro en casa después del anochecer. Esa leyenda parecía inofensiva hasta 1987, cuando desapareció Jennifer Schweiger, de 13 años. De repente el hombre del saco tenía rostro. Andrew Rand, un ex empleado de Willowbrook State School con antecedentes penales relacionados con niños.
Willowbrook en sí ya era una casa del horror mucho antes de que llegara Rand. Un reportaje de 1972 reveló pacientes desnudos cubiertos de desechos hacinados en habitaciones oscuras, muchos en posición fetal mientras gritaban. Cuando finalmente cerró en 1987, algunos empleados y pacientes regresaron a vivir en el sistema de túneles subterráneos. Rand was immediately brought in and questioned in the girl's disappearance, but released for lack of evidence. After 4 weeks of surveillance in hopes of finding Jennifer alive, he was arrested. Rand encajaba perfectamente. Ya condenado por intentar dañar a una niña de 9 años en el Bronx, fue encontrado viviendo en campamentos improvisados en los terrenos de Willowbrook. Cuando el cuerpo de Jennifer fue descubierto a solo 200 metros de su campamento, Staten Island había encontrado a su monstruo. La policía inicialmente registró la zona a fondo y no encontró nada. Semanas después, otra búsqueda reveló los restos de Jennifer en una tumba tan poco profunda que su mano sobresalía de la tierra. Rand había estado bajo custodia todo el tiempo entre las búsquedas. El documental revelaba que otros 4 niños relacionados con Rand desaparecieron sin dejar rastro y nunca se recuperaron los cuerpos. La evidencia contra Rand seguía siendo puramente circunstancial, pero recibió 2 sentencias de 25 años. El documental plantea una pregunta que no puede resolver. ¿Staten Island atrapó a su hombre del saco o simplemente creó un chivo expiatorio conveniente? En cualquier caso, la respuesta resulta bastante incómoda. The Jinx, The Life and Death of Robert Durst, 2015. Robert Durst parecía el excéntrico rico perfecto. Fortuna inmobiliaria, apellido familiar, suficiente dinero para desaparecer cada vez que la vida se complicaba. One Bryant Park, 4 Times Square, One World Trade Center, iconic pieces of the New York skyline, all owned or managed by the Durst Organization. Pero el documental de HBO The Jinx desentrañó décadas de mentiras cuidadosamente construidas para revelar algo mucho más siniestro oculto tras ese privilegio. La historia comienza en 1982 cuando la esposa de Durst, Katie, desaparece tras una discusión. Su cuerpo nunca fue encontrado. Good evening. She talked on the telephone with her husband and with a supervisor. Then she vanished. That was more than a week ago, and no one has seen Kathleen Durst since. Afirmó que la dejó en una estación de tren, dijo que había llegado a casa sana y salva y luego admitió años después que había mentido sobre esa llamada telefónica. Se veían señales de alerta por todas partes, pero el dinero tiene una forma particular de enfriar las investigaciones. Luego, en el 2000, Susan Berman es asesinada en su casa en Beverly Hills con disparos al estilo ejecución. Ella había estado proporcionando coartadas para Durst, cubriéndolo desde la desaparición de Katie. Todo esto coincidió convenientemente con la reapertura del caso, ya que las autoridades querían interrogar a Berman personalmente. Después muere Morris Black, desmayado y arrojado a la bahía de Galveston. Robert Durst is charged in Texas with the of Morris Black, not only him, but dismembering him and throwing his body in the Galveston Bay. Durst admite el asesinato, pero alega defensa propia y de algún modo sale absuelto. 3 muertes, 3 décadas, un hilo conductor. Y por supuesto, nada de justicia. You came to your house and you found Morris Black in there without your permission, and Morris Black went for a gun, would you be reasonable in being in fear? So we had the gun like this, and he was pushing it like that, and then we fell. As you hit the floor, what happened? El director Andrew Jarecki comenzó a filmar después de que Durst lo contactara por la película de Ryan Gosling basada en su vida. Él quería contar su versión de los hechos, así que accedió a 20 horas de entrevistas, completamente convencido de su propia astucia. ¿Quién sospecharía de alguien tan abierto? I will be able to tell it my way, and if somebody is reasonably open to a different story or a different situation than what has been put in the media, then they'll have an opportunity to believe it. Pero nunca pudo anticipar que el equipo del documental descubriría coincidencias en la letra entre una nota que Durst envió a Berman y un aviso anónimo que dirigía a la policía hasta su cuerpo. Ambas contenían la palabra Beverly mal escrita como Beverly. So Beverly is spelled the same way on this and the same way on this. Same misspelling. What does that say to you? The writing looks similar and the spelling is the same. Al ser confrontado con esta evidencia, Durst fue al baño sin saber que su micrófono seguía grabando. En el audio se le escucha decir, ¿qué demonios hice? Los maté a todos, por supuesto. There it is. You're caught. What the hell did I do? Kill them all. Of course.
Los cineastas no descubrieron esta confesión hasta 2 años después al revisar el material. Lo guardaron para sí mismos hasta la transmisión del documental. La noche anterior al final, agentes del FBI arrestaron a Durst en Nueva Orleans y lo condenaron a cadena perpetua. The judgment and sentence of this court, Mr. Durst, that you be imprisoned, that is, life in prison, without the possibility of parole. Por fin se había hecho justicia. Y tú nos puedes ayudar a nosotros a seguir ofreciendo estos icebergs interesantes con solo suscribirte. Nivel 3. Abducted in Plain Sight, 2017. En Abducted in Plain Sight, la directora Sky Borgman narra la historia de la familia Broberg de Pocatello, Idaho, cuyo vecino de confianza Robert Berchtold destruyó sistemáticamente sus vidas mediante una manipulación cuidadosamente planificada. En 1974, Jan Broberg, de 12 años, desapareció junto a la amiga de la familia B en lo que sus padres creían que era un paseo a caballo. Pero lo que realmente ocurrió fue un secuestro calculado que llevó a Jan a México, donde Berchtold la drogó y construyó una elaborada historia sobre seres extraterrestres. Él admitió que tenía una fijación por ella. Jan se despertó atada a una cama escuchando voces grabadas que afirmaban que era mitad extraterrestre y que la supervivencia de todo un planeta dependía de que tuviera un hijo con su acompañante masculino antes de cumplir 16 años. No creas que lo de los extraterrestres fue solo un invento. Berchtold había usado la educación religiosa de Jan en su contra, convenciéndola de que no cumplir con las órdenes resultaría en la muerte de su familia. Durante semanas, Jan creyó que estaba salvando el universo mientras Berchtold la dañaba repetidamente. El FBI eventualmente los localizó, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. La manipulación de Berchtold se extendió más allá de Jan, afectando a toda su familia. Mantuvo relaciones íntimas con ambos padres, usando su vergüenza y miedo a la exposición pública para mantener el control sobre la situación. Los padres firmaron declaraciones juradas afirmando que habían dado permiso para el viaje a México, protegiendo efectivamente a Berchtold de consecuencias legales serias por sus crímenes. 2 años después, secuestró nuevamente a Jan. Esta vez la inscribió en una escuela católica de California, haciéndose pasar por su padre. Jan, aún convencida de su misión extraterrestre, siguió las órdenes voluntariamente, creyendo que estaba salvando a la humanidad. El FBI los encontró después de 4 meses, pero Berchtold enfrentó un tiempo mínimo en prisión alegando un defecto mental. No hay un final feliz en el documental. Como la historia real, es una tragedia de principio a fin. American Murder, The Family Next Door, 2020. The defendant coldly and deliberately ended 4 lives. Not in a fit of rage, not by way of accident, but in a calculated and sickening manner. American Murder, The Family Next Door es un documental único. No hay entrevistas con expertos ni narrador, solo imágenes crudas del evento construyendo una exploración completa y auténtica del asesinato de la familia Watts en 2018, que conmocionó a Frederick, Colorado y cautivó a toda la nación. El documental sigue a Shannon Watts, de 34 años, quien estaba embarazada de su tercer hijo, y a sus 2 pequeñas hijas, Bella y Celeste. A través de las publicaciones en redes sociales de Shannon y videos caseros, somos testigos de lo que parecía ser la vida familiar perfecta. Las imágenes muestran fiestas de cumpleaños, vacaciones familiares y la emoción de Shannon por su embarazo con el bebé Nico. The pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Pero debajo de esa cuidada presencia en línea, algo siniestro se estaba gestando. Chris Watts, el esposo de Shannon, había comenzado un romance con su compañera de trabajo Nicole Kissinger apenas unos meses antes de los asesinatos. Cuando Shannon y las niñas desaparecieron el 13 de agosto de 2018, Chris interpretó a la perfección el papel de esposo preocupado. Las cámaras corporales de la policía lo captan hablando con los oficiales, aparentando preocupación y cooperación mientras buscan en la casa familiar. A medida que avanza la película, vemos desarrollarse la actuación de Chris en tiempo real. Mensajes de texto entre él y Shannon revelan la creciente confusión de ella por su distancia emocional. Ella no tenía idea de su aventura ni de lo que planeaba, y nosotros tampoco. Estamos viendo la investigación tal como ocurrió. Solo descubrimos la verdad cuando Chris falla una prueba de polígrafo. Confiesa haberle quitado la vida a toda su familia.
I know. I didn't know what else to do. I was so scared. Enterró a Shannon en una tumba poco profunda en el campo petrolero donde trabajaba y colocó los cuerpos de sus hijas dentro de enormes tanques de petróleo. No se nos dice qué pensar. El poder de este documental radica en dejar que la evidencia hable sin sensacionalismo. Esto es lo que ocurrió, y es aterrador. Our Father, 2022. Now to the Dr. Klein story, we can tell you that he will not be behind bars. Instead, the judge sentenced him to 2 counts of 365 days, but suspended that time and ordered him to pay a $500 fine. El documental de Netflix de 2022, Our Father, se centra en Jacoba Ballard, quien siempre se sintió diferente a su familia. Todos eran morenos de ojos cafés, mientras ella tenía cabello rubio y ojos azules. Tras hacerse un test de ADN en casa esperando encontrar tal vez 1 o 2 medio hermanos, Ballard hizo un descubrimiento que cambiaría decenas de vidas para siempre. My mom was told that they used a medical resident for donor sperm, and they never used the medical resident or the donor, say, more than 3 times. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en horror cuando el test de Ballard coincidió con 7 medio hermanos. Al conectarse, emergió un patrón perturbador. Todas sus madres habían visitado al mismo especialista en fertilidad en Indianápolis durante las décadas de los 70 y 80, el Dr. Donald Klein. El documental revela cómo Klein, un respetado médico de fertilidad, sustituyó en secreto el material reproductivo de los donantes por su propio esperma sin que las pacientes lo supieran ni dieran su consentimiento. Mujeres que creían estar recibiendo donaciones anónimas o el esperma de sus esposos fueron fertilizadas sin ellas saberlo por él. La investigación de los hermanos descubrió un árbol genealógico en constante crecimiento. El número seguía aumentando. 20, 30, 50, hasta llegar a al menos 94 hijos biológicos engendrados por Klein. La mayoría vivía a menos de 40 kilómetros de distancia, creando la perturbadora posibilidad de que pudieran salir con sus propios parientes sin siquiera saberlo. Cuando lo confrontaron por primera vez, Klein negó todo. Pero la evidencia de ADN demostró lo contrario. Aún así enfrentó consecuencias mínimas, principalmente por mentir a los investigadores, no por las violaciones mismas. En ese momento, Indiana no tenía ninguna ley que prohibiera a un médico usar su propio material reproductivo sin consentimiento. El activismo de los hermanos finalmente llevó a Indiana a aprobar la legislación en 2019, convirtiéndose en el primer estado en criminalizar estas acciones de los médicos de fertilidad. Pero el documental cuestiona, ¿por qué no había sido así antes? ¿Y cuántos han sufrido? Nivel 4. The Devil You Know, 2019. La serie documental de Vice The Devil You Know comenzó con el periodista local Chad Nance investigando rumores sobre un autoproclamado satanista en Winston-Salem, Carolina del Norte. Pero descubrió mucho más de lo que esperaba. John Alexander Lawson no nació malvado, pero el documental traza cómo este joven problemático de San Francisco se transformó en Pazuzu Algarad, tomando su nombre del demonio del exorcista. Al mudarse a Carolina del Norte con su madre, comenzó a crear una imagen diseñada únicamente para aterrorizar a la ciudad mayoritariamente cristiana. Se limó los dientes en punta, cubrió su rostro de tatuajes y dejó de bañarse por completo. Pero ese arte performativo gradualmente se volvió algo real y horripilante. La serie de 5 episodios revela cómo Algarad atrajo a los marginados de la sociedad a su hogar en decadencia. Drogadictos, fugitivos y almas dañadas encontraban aceptación en su culto improvisado, pero a un precio espantoso. La casa se convirtió en una pesadilla de sacrificios animales, rituales de sangre y violencia creciente. Los visitantes relataban escucharlo jactarse sobre cuerpos enterrados, afirmaciones que parecían demasiado escandalosas para ser ciertas. Cuando los investigadores finalmente excavaron el patio trasero de Algarad en 2014, descubrieron restos esqueléticos de 2 víctimas. La llamada Casa del Horror fue demolida meses después. El documental expone cómo las autoridades ignoraron la evidencia acumulada, cómo los sistemas de salud mental fallaron y cómo la desesperación hace a las personas vulnerables ante depredadores carismáticos, con cada revelación más repugnante que la anterior.
Algarat se quitó la vida en prisión antes de enfrentar a juicio, pero el enfoque real del documental se vuelve la comunidad que dejó atrás, muchos de los cuales todavía creen en las mentiras que vendió. Orozco Denbolmer, 2001. En 1996, el fotógrafo japonés de moda Kiyotaka Tsurisaki se adentró en un vecindario de Bogotá que la policía había abandonado. Las calles estaban llenas de cadáveres como basura desechada, permitiendo que se descompusieran bajo el sol colombiano mientras los niños jugaban cerca, ajenos a todo. Esta era la realidad que Tsurisaki eligió documentar. Orozco Denbolmer nos lleva a este distrito, siguiendo al embalsamador Froilán Orozco Duarte mientras procesa el flujo interminable de cadáveres de uno de los barrios más violentos de Colombia. La película profundiza en cómo el Cartucho no siempre fue así. En su momento era un elegante distrito de mansiones republicanas. Luego vino el asesinato del candidato presidencial Jorge Gaitán en 1948, que provocó disturbios en la ciudad y el desplazamiento de las familias acomodadas hacia el norte. Fue cuando la verdadera viola, cuando la famosa violencia. Y ahora no le hablan por dónde nos va a pasar la vida que se vivió, diga usted, en la década del 50 al 60. Eso fue la famosa violencia política. El vecindario abandonado se transformó rápidamente en el mercado de drogas más peligroso de Colombia, y los residentes no tuvieron más opción que aceptarlo. Y entonces llegó Froilán Orozco Duarte, un exoficial de policía convertido en embalsamador que llevaba más de 50 años preparando cadáveres. Como inspector de policía. Fui inspector de policía. ¿En esa época había violencia como ahora? Sí la había, pero era ellos mismos. Su taller iluminado tenuemente contenía las herramientas necesarias: formaldehído, cuchillas, guantes de goma y un peine. Orozco había embalsamado más de 50.000 cuerpos cuando la cámara de Tsurisaki lo encontró, convirtiéndolo posiblemente en el embalsamador más ocupado del mundo. Esto es lo que hace cualquier embalsamador. El resto de lo que hablen, que esto, que lo otro, es física y física mierda. Esto es lo que se hace aquí, donde Gaviria, en Cristo Rey, cuando se hacen las cosas a conciencia. Pero no creas que la película evita mostrar lo que hace, porque lo muestra todo. Vemos cómo corta estómagos, extrae órganos, drena sangre, 5 litros de cada cuerpo. Tenemos que escuchar los sonidos de entrañas húmedas y líquidos desaguando por todo el taller. Cuando termina, aplica maquillaje en los rostros llenos de balas, transformando a las víctimas de la violencia en cadáveres de apariencia pacífica, listos para el entierro. Porque hay otros que no hacen esto, y no es porque les dé miedo o no sepan, pues no tienen problema. Para embalsamar hay que abrir y hacer lo que se hizo ahí. Que afortunadamente yo tengo esa, digámoslo, esa conciencia de hacer las cosas lo mejor que puedo. Tsurisaki pasó 3 años siguiendo a Orozco en esta rutina diaria de muerte. Para él resulta incómodamente calmante. Solo otro día en la oficina, pero nosotros sabemos lo insana que es realmente la situación. Trágicamente, Orozco murió durante la producción, convirtiéndose en otra víctima del entorno que había navegado durante décadas. Pero no había ningún embalsamador allí para encargarse de su cuerpo. Nivel 5. House of Secrets. The Burari Deaths, 2021. El 1 de julio de 2018, un vecino en Burari, Delhi, encontró 11 miembros de la familia Chundawat muertos en su hogar. 10 colgaban del techo, uno había sido estrangulado en la cama, pero todos estaban con los ojos vendados, la boca sellada con cinta y las manos atadas detrás de la espalda. Parecía un ataque masivo. No lo era. As soon as I enter the scene of the incident, everybody's hanging here. Eyes blindfolded, hands bound. I don't think in my entire life I'd ever imagined such a scene, not even in a movie. La serie documental de 3 partes de Netflix, House of Secrets de Burari Deaths, revela las capas de lo que realmente sucedió. El primer episodio, 11 cuerpos, sumerge al espectador en las consecuencias inmediatas mientras los investigadores lidian con la escena. El segundo, 11 diarios, revela la evidencia más perturbadora. Cuadernos escritos a mano con instrucciones detalladas para el acto final de la familia. Whatever we found at the scene had been written in the diaries. The whole procedure. They had written it about a week ago, and they're talking about a ritual which will run for the next 7 days, which they call the Bad Puja. Durante 11 años, Lale Chundawat había experimentado alucinaciones, creyendo que el espíritu de su padre fallecido hablaba a través de él.
we discovered that since 2007, Lalit was being visited by his dead father in his dreams. He would obey the father, and slowly he started sharing these conversations with the family. La familia confiaba en cada palabra suya, especialmente cuando el negocio de Lalit se expandió y su sobrina se comprometió exactamente como si estuviera predestinado. A partir de ese momento, su fe se volvió absoluta. Los diarios, escritos principalmente por miembros de la familia bajo la dirección de Lalit, trazaban un elaborado ritual destinado a replicar las raíces colgantes de un árbol banyan sagrado. Esto no fue un ataque, sino un final voluntario de sus propias vidas. Y lo peor de todo, la familia creía que sobrevivirían a esto. Planeaban colgarse y ser rescatados en el último momento por el espíritu del patriarca cuando el agua en una copa cambiara de color. Incluso habían programado rituales repetidos con otros familiares que enfrentaban problemas. For 7 days, perform the Bad Puja non-stop. Nothing should be visible. Use dim lights. Eyes should be closed and properly blindfolded. Keep the mind absolutely empty. Nothing other than hearing. While standing in attention, imagine that the branches of the tree are entwining you. Por supuesto, eso nunca iba a suceder. En lugar de una intervención divina, 11 personas murieron en lo que los expertos llaman ahora trastorno psicótico compartido, una condición rara en la que los individuos sanos adoptan los delirios de otra persona. El documental muestra imágenes inquietantes de la familia apenas días antes de su muerte, celebrando una fiesta de compromiso aparentando total normalidad. Pero detrás de su alegría, esta familia de clase media se estaba preparando para participar en su propia muerte ritual. Tell Me Who I Am, 2019. Cuando Alex Lewis despertó de su accidente de motocicleta en 1982, su memoria había sido completamente borrada. Tenía 18 años, pero no recordaba nada sobre su vida, su familia o incluso su propio nombre. Didn't know where I was. Where do I live? I didn't know what happened to me. I didn't even know my own name. Everything had gone. El único rostro que reconocía era el de su hermano gemelo idéntico, Marcus. Lo que siguió fue un extraordinario acto de reconstrucción que tomaría décadas desenredar, uno que fue documentado en Tell Me Who I Am. Marcus se convirtió en el mundo entero de Alex, enseñándole todo desde cómo cepillarse los dientes hasta quiénes eran sus padres. Pintó imágenes de una infancia idílica llena de vacaciones de lujo y momentos familiares amorosos. Durante años, Alex aceptó esta versión de la realidad sin cuestionarla, porque ¿por qué no iba a confiar en la única persona que recordaba? I gave him a photo album of happy memories, happy times. Pero el documental revela cómo Marcus elaboró deliberadamente esta falsa narrativa para proteger a su hermano de algo mucho más siniestro. Su infancia había estado marcado por una explotación sistemática a manos de su propia madre, que duró hasta que tenían 14 años. La verdad era tan horrible que Marcus decidió enterrarla por completo, creando lo que él llamaba un regalo para Alex. Sin embargo, la fachada comenzó a resquebrajarse cuando su madre murió y los hermanos limpiaron su casa. Alex descubrió un compartimiento cerrado que contenía fotografías perturbadoras de él y Marcus de niños, con sus cabezas deliberadamente cortadas. Las imágenes plantearon la pregunta que destruiría esa vida perfecta. ¿Habían sido dañados cuando eran niños? El simple sí de Marcus abrió un abismo entre los hermanos que duró 20 años. Alex ansiaba detalles sobre su pasado robado mientras Marcus se negaba a excavar recuerdos que había pasado décadas suprimiendo. My mother actually abused us up to the age of about 12, 14. And why would you want to give that? I mean, what's that? I mean, that's something, if I just told you today that happened in your childhood, you knew nothing about it, it would fuck the rest of your life up. El documental captura su confrontación final, donde Marcus revela no solo el trauma individual que sufrieron, sino también su involucramiento en una red organizada de explotación que afectaba a otras familias. Su madre era un monstruo. El director Ed Perkins filmó esta devastadora revelación en tiempo real, creando un retrato implacable de dos hombres confrontando finalmente la verdad de la que ambos habían estado huyendo.
Es imposible verlo sin sentirse incómodo, asqueado o completamente y absolutamente devastado. The Keepers, 2017. El documental de Netflix, The Keepers, comienza con un periodista explorando las cajas de artículos en su ático, sacando una historia en particular, el misterioso final de la vida de la hermana Katy. La hermana Catherine Cesnik desapareció el 7 de noviembre de 1969 después de detenerse en un centro comercial de Baltimore para comprar regalos de compromiso y productos de panadería. Su auto apareció la mañana siguiente abandonado y lleno de lodo a solo unas cuadras de su apartamento. 2 meses después, su cuerpo en descomposición fue hallado en un vertedero cubierto de nieve con el cráneo fracturado por un golpe fuerte. Obviamente, su muerte no fue un accidente, pero lo que pudo haber ocurrido antes es lo que realmente queda en la memoria. En la secundaria Archbishop Keogh, donde Cesnik enseñaba inglés y teatro, el capellán padre Joseph Maskell supuestamente operaba una red sistemática de explotación, apuntando a adolescentes en toda la escuela. El documental presenta testimonios de sobrevivientes que describen haber sido sacadas del colegio amenazadas con mantener silencio y sometidas a delitos repetidos que las traumatizaron durante décadas. Jean Wenner, una de las presuntas víctimas de Maskell, ofrece la revelación más inquietante de todas. Afirma que él la llevó al lugar donde yacía el cuerpo de Cesnik en descomposición y le dijo que eso le pasaba a las personas que hablaban. Esa amenaza funcionó durante décadas. Werner enterró sus recuerdos hasta 1992, cuando fragmentos comenzaron a resurgir durante sesiones de terapia a lo largo del tiempo. Otras 2 exalumnas, Gemma Hoskins y Abby Schaub, pasaron años investigando la muerte de su maestra, descubriendo una red de encubrimientos institucionales y complicidad policial. Encontraron múltiples sospechosos, desarrollaron líneas de denuncia y presionaron a las autoridades para exhumar los restos de Maskell para pruebas de ADN. Ninguno de los resultados incluyó al padre Maskell, dejando sin respuesta la pregunta de quién quiso finalmente silenciar a la hermana Katy para siempre. Todo lo que sabemos es que las instituciones poderosas fallaron repetidamente a estas mujeres, dejándolas a su suerte en la búsqueda de justicia. Sue, 2007. If this pans out, it's the most egregious case that we've heard of. And certainly we don't have deaths that result from this activity. Nobody can remember when anything like this has ever happened. El documental de Robinson DeVore, Sue, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de 2007 y provocó repulsión prácticamente en todos los que la vieron. La película reconstruye los últimos días de Kenneth Pinyan, un ingeniero de Boeing de 45 años que llevaba una doble vida que finalmente le costaría la vida. Pinyan, conocido en línea como Mr. Hands, formaba parte de una red clandestina de hombres que se reunían en una granja remota cerca de Enumclaw, Washington. Asistían a fiestas de fin de semana que incluían encuentros íntimos con sementales árabes, documentando cuidadosamente sus actividades en cientos de horas de video. La granja se había vuelto notoria en foros clandestinos de Internet como un destino para quienes buscaban, relaciones con animales. According to the King County Sheriff's Office, the farm itself may be a gathering point to have sex with livestock and domestic animals. Pero el 2 de julio de 2005, durante uno de estos encuentros, Pinyan sufrió lesiones internas que perforaron su colon. Sus acompañantes, en pánico y sin poder buscar ayuda médica inmediata sin exponer sus actividades, retrasaron la atención. Cuando finalmente lo llevaron al hospital comunitario de Enumclaw, ya era demasiado tarde. Pinyan murió de peritonitis aguda y su entrega anónima desencadenó una investigación policial sobre quién era, de dónde venía y qué había sucedido exactamente. Los detectives rastrearon la matrícula hasta la granja, donde descubrieron la extensa colección de videos. El caso expuso a James Michael Tate, quien había filmado y distribuido las grabaciones durante años. Pero como en ese momento Washington no tenía leyes contra la bestialidad, Tate solo pudo ser acusado de allanamiento. El documental utiliza testimonios de audio reales de los participantes, mezclados con recreaciones atmosféricas con actores. Es incómodo, un tanto asqueroso, pero viendo el lado positivo, la muerte de Pinyan impulsó rápidamente que Washington criminalizara la bestialidad, convirtiéndola en un delito grave de clase C. Nivel 6. Night and Fog, 1956. In a sense, any scene that you set explicitly has its
constitutive obscene, the thing which is unspeakable, unimaginable, and indeed asking about what the motivation of the Nazis in filming things would have been obscene. Night and Fog comienza con imágenes a color de Auschwitz y Majdanek en 1955, con la hierba creciendo sobre lo que alguna vez fueron campos de exterminio, donde hoy los turistas recorren los senderos por los que los prisioneros avanzaban tambaleantes hacia la muerte. El cineasta Alain Renaud alterna entre sus tranquilas tomas contemporáneas y crudos archivos en blanco y negro que muestran los campos en su máxima actividad, hasta volverse insoportables. El apacible paisaje oculta la infraestructura del genocidio. Es aquí donde el documental expone el decreto nazi Nacht und Nebel, el programa Noche y Niebla que hacía desaparecer personas sin dejar rastro. La película muestra la progresión desde la llegada hasta la aniquilación. Los deportados apiñados en vagones de ganado 100 por vagón llegan a lo que el narrador llama otro planeta. Premier regard sur le camp. C'est une autre planète. Son desnudados, rapados, tatuados, numerados, reducidos a componentes de un proceso industrial. Los campos operaban como fábricas con llamadas de lista, asignaciones de trabajo, cuotas por cumplir. Incluso los crematorios se medían por eficiencia, exigiendo varios miles de cuerpos al día. Pero René incluye la toma más devastadora de todas. Montones de cabello, habitaciones llenas de zapatos, pantallas de lámparas hechas de piel. La cámara se detiene en marcas de uñas arañadas en los techos de concreto de las cámaras de gas y en figuras esqueléticas que apenas parecen humanas. Esto es una película de horror, narrada por Jean Carroll, quien sobrevivió a Mauthausen. Sus palabras describen no solo lo que ocurría, sino que advierten que podría y probablemente volverá a suceder. La película termina con una pregunta que aún persiste en nuestro mundo radicalmente inestable. ¿Quién vigila la llegada de los nuevos verdugos? ¿Y sus rostros son realmente distintos a los nuestros? ¿Los veremos venir? ¿O los recibiremos en nuestros países para que cometan más actos de guerra? Mommy Dead and Dearest, 2017. El documental de HBO de 2017, Mommy Dead and Dearest, dirigido por Erin Lee Carr, comienza con una publicación en Facebook que dice «Esa p*** está muerta». Establece efectivamente el tono para un caso horroroso de problemas familiares y manipulación médica, uno de los peores jamás documentados. It's just the premise. A young woman who was forced to live in a wheelchair for 17 years of her life from the age of 5. I don't think you can get more sort of shocking than that. I've never heard of child abuse in that way. La película se centra en Gypsy Rose Blanchard, una joven que organizó el asesinato de su madre Didi en Springfield, Missouri. Pero la revelación impactante no es la muerte en sí, sino lo que los investigadores descubrieron después. Gypsy, durante mucho tiempo considerada inválida y con múltiples enfermedades graves, incluyendo leucemia y distrofia muscular, podía caminar. This is a tragic event surrounded by mystery and public deception. Gypsy can walk without assistance or a wheelchair, and she can do that very well. De hecho, todas y cada una de las condiciones médicas que su madre decía que sufría, y eran muchas, fueron completamente inventadas. What illnesses did your mom say that you had? Asthma, epilepsy, hearing impaired, vision impaired, fed with a feeding tube, paralyzed from the waist down. Durante más de 2 décadas, Didi sometió a Gypsy a cirugías innecesarias, tubos de alimentación y medicamentos bajo un trastorno llamado trastorno facticio infligido a otro. Gypsy Rose Blanchard was as consistently and viciously subjected to, in my opinion, Munchausen by proxy as anyone I've come across. And her goal is some kind of emotional gratification, looking for sympathy, attention. Didi convenció a los médicos de que le retiraran las glándulas salivales a Gypsy, la obligó a usar silla de ruedas y le rapó la cabeza para imitar los efectos de un tratamiento contra el cáncer, todo sin ninguna razón real. El control iba más allá de la manipulación médica. Didi decía a todos que Gypsy tenía la capacidad mental de una niña de 7 años y la vigilaba constantemente. She told me her mental capacity was like 5 years behind. When she was like 15, she's like mentally like a 9 or 10-year-old. Pero eventualmente Gypsy conoció a Nicholas Goujon en línea y lo convenció de apuñalar a Didi mientras ella esperaba en el baño. What it ended up telling me was, this is dead. That's all it said. Basically, once I heard that, I don't know why it inflamed the emotion of enrage, but it did. So I ended up whispering to Gypsy, get in the bathroom, because I just want to get this over with.
El documental incluye entrevistas exclusivas desde prisión con Gypsy, quien recibió una sentencia de 10 años, mientras que Goujon fue condenado a cadena perpetua. She's to be sentenced to 10 years in the Missouri Department of Corrections. She'll have to do 85% of her sentence before she's eligible for parole. A través de estas entrevistas y de encuentros con otros involucrados, la película destaca muchos fallos sistémicos durante este periodo de sus vidas. Desde los incontables profesionales médicos que nunca cuestionaron las afirmaciones de Didi, hasta la comunidad que celebraba su estrecha relación, y el hecho de que el huracán Katrina permitió convenientemente a Didi borrar años de registros médicos. We had just recently gotten into an argument, and we had made up. The last word she said to me was, "Don't hurt me." Si Gypsy estaba bien o mal es algo que queda a tu juicio, pero la película definitivamente presenta toda la información para que puedas tomar esa difícil decisión. Prophet's Prey. Prophet's Prey comienza con lo que parece ser una comunidad religiosa ubicada en el remoto desierto de Utah, pero la directora Amy Berg rápidamente destruye cualquier ilusión al respecto. Este documental se trata completamente de exponer a Warren Jeff, el autoproclamado profeta de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quien convirtió la doctrina religiosa de sus seguidores en un arma de control y explotación. In 1986, a single family, the Jeffs family, gained control of the fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Warren Steed Jeffs was determined to become the prophet himself. Jeff heredó el liderazgo de la iglesia de su padre Rulon en 2002, pero a diferencia de su papá, Warren mostró un apetito por el poder que no conocía límites. When he saw that he could be the next one in line to take his father's position, I think that's when Warren went really off the edge. Prohibió la televisión, las películas y los libros mientras exigía obediencia absoluta de sus 10,000 seguidores. So we started taking away television. Basketball hoops were taken down. No more toys. You couldn't play any games. No pets. No dancing. He just kind of removed all the joy from Short Creek. He just hated people to be happy. Ordenó a las mujeres mantenerse dulces, suprimiendo todas las emociones excepto la felicidad artificial, mientras que las familias vivían con miedo ya que Jeff reasignaba esposas e hijos entre hombres a voluntad, usando su separación como un arma psicológica. Y no era una amenaza vacía. Like whatever decisions he made, whatever he did, no one should question. And if they did, there were severe consequences. They would lose their family, and he made sure that they understood that. El documental revela cómo Jeff acumuló más de 90 esposas, incluyendo niñas de tan solo 12 años. La película incluso incluye grabaciones de audio perturbadoras que capturan a Jeff instruyendo a estas jóvenes novias sobre cómo complacerlo, afirmando que su obediencia aseguraría su salvación eterna. Dear wives, realizing happiness is only being a part and a strength to your husband, get close to him, confide in him, turn to him with a full heart, and give him the opportunity to lead you right. Una escena horrenda presenta una descripción desgarradora de Jeff dañando a jóvenes antes de regresar al escenario para predicar la palabra de Dios. Warren would disappear off the stage, and this is when he would have his chance to walk around, somehow sneak down into the basement, and we'd pull him into the bathroom where he would the kids. And then he would go right back upstairs on top of that stage and preach the word of God to these people. El investigador privado Sam Borrower y el autor John Krakauer pasan la película detallando su persecución de 7 años de Jeff. Su investigación descubrió una empresa criminal disfrazada de religión que involucraba lavado de dinero, fraude fiscal y tráfico de menores. Jeff controlaba cada aspecto de las vidas de sus seguidores a través del Plan de Esfuerzo Unido, un fideicomiso comunal valorado en millones que legalmente poseía toda la propiedad, asegurando que nadie pudiera irse sin perderlo todo. Cuando fue finalmente capturado y condenado en 2011, Jeff recibió cadena perpetua más 20 años. Mr. Jeffs, we've heard a lot of evidence that is frankly shameful, and it's odious to every decent human being. And for that reason, a jury convicted you of heinous crimes against children, and you've been sentenced to life in prison plus 20 years. Sin embargo, incluso desde la prisión continúa comandando a sus seguidores restantes. Su poder está demasiado arraigado en la comunidad y no hay manera de detenerlo. Nivel 7. The Dancing Boys of Afghanistan, 2010. It's saying that there's systemic child
abuse in every province in Afghanistan. There's even a if your audience is familiar with bachi-bazi, there's a practice dating back thousands of years in that region of dressing. En 2010, el periodista afgano Najibullah Qurashi hizo algo que ningún forastero había hecho antes. Se adentró en el mundo secreto del bacha-bazi, literalmente juego de niños, documentando una práctica que hombres afganos adinerados habían mantenido oculta durante décadas. El documental resultante, The Dancing Boys of Afghanistan, revela la perturbadora realidad que encontró, donde niños pequeños, algunos de tan solo 11 años, se convierten en propiedad de poderosos señores de guerra y empresarios. Estos niños comienzan sus vidas como huérfanos de la calle o hijos vendidos por familias desesperadas que enfrentan inanición. Los compradores los visten con ropa de mujer, les enseñan a bailar y los exhiben en fiestas privadas donde hombres barbudos con turbantes observan con creciente excitación. Los niños usan campanas en los tobillos y senos falsos, ocultando sus rostros detrás de pañuelos coloridos mientras se mueven y bailan para estas audiencias repugnantes que extienden sus manos para tocarlos. Lo que sucede después de que termina el baile se convierte en el descubrimiento más horroroso del documental. Vale. Los niños desaparecen en automóviles llevados a hoteles y casas privadas donde enfrentan situaciones que los dejan traumatizados de por vida. Algunos son atacados por grupos, otros son pasados como objetos entre múltiples hombres en una sola noche. La práctica se ha normalizado tanto que antiguos comandantes se jactan abiertamente de compartir niños en ubicaciones desérticas, describiendo cómo sus víctimas. A pesar de que las leyes de Afganistán prohíben el bacha-bazi, no hay aplicación de ley. La policía a menudo proporciona protección para los mismos hombres que explotan a estos niños, y algunas estimaciones sugieren que la mitad de la población masculina adulta en ciertas regiones participa en esta práctica. Para los ricos, poseer un bacha representa el estatus definitivo. Nadie puede hacer nada para detenerlo, porque quienes podrían son los que están cometiendo estos actos. Willowbrook, The Last Great Disgrace, 1972. En 1972, un joven reportero de televisión llamado Geraldo Rivera obtuvo una llave robada e información verídica que lo cambiaría todo. La escuela estatal Willowbrook en Staten Island se suponía que albergaría a 4,000 residentes con discapacidades intelectuales, pero para 1965 tenía más de 6,000 personas hacinadas en espacios que nunca fueron pensados para esta cantidad de gente. We've just seen something that's probably the most horrible thing I've ever seen in my life. Is that typical of ward life? Yes, there are 5,300 patients at Willowbrook. Lo que Rivera descubrió con su cámara oculta conmocionaría a la nación y expondría uno de los secretos institucionales más oscuros de Estados Unidos. Lo llamó Willowbrook, The Last Great Disgrace. Rivera documentó incidentes donde los residentes vivían en la inmundicia, careciendo de necesidades básicas como cepillos de dientes mientras enfermedades se extendían por los pabellones sobrepoblados. Los brotes de hepatitis eran epidémicos con cerca del 100% de los residentes dando positivo para la enfermedad hepática. Algunos la contrajeron a través de agua potable contaminada, otros a través de inyección directa y otros fueron alimentados deliberadamente con desechos contaminados con la enfermedad como parte de experimentos médicos financiados por el ejército. Estas escenas eran tan perturbadoras que incluso Rivera admitió décadas después de que las imágenes aún lo hacían llorar. Le habían advertido que sería malo, pero nada podría haberlo preparado para lo que encontró adentro. El documental reveló residentes abandonados a pudrirse sin atención médica, sometidos a procedimientos médicos constantes y viviendo en condiciones miserables que generaban no solo enfermedad, sino una sociedad clandestina, violenta. This is what it looked like, this is what it sounded like, but how can I tell you about the way it smelled? El documental ganó un premio Peabody y desencadenó reformas a nivel nacional que eventualmente cerrarían la institución en 1987. Las imágenes de cámara oculta habían logrado lo que años de quejas no pudieron. The Pig Farm, 2011. Entre 1995 y 2011, Robert Picton, un aparente insignificante criador de cerdos de Porco Queensland, Columbia Británica, buscaba en secreto a mujeres vulnerables del Downtown East Side de Vancouver, pero no al típico estilo de asesino serial. And I did a few stupid things in my life, which I don't want to recall about.
but I'll explain them as the tape goes on. Muchas de sus víctimas eran mujeres indígenas, personas con problemas de adicción o que trabajaban en el comercio sexual. The Pig Fan revela cómo operaba. Atraía a estas mujeres a su granja con promesas de dinero para luego acabar con sus vidas y deshacerse de sus restos de la forma más terrible imaginable. I do the odd little butchering here and there for different people. I went through about 40, 50 heads this year already. Alimentaba a sus cerdos con restos humanos, borrando prácticamente toda la evidencia de sus crímenes de un modo que parecía imposible de rastrear para los investigadores. Aún más perturbador, funcionarios de salud advirtieron después que algunos restos humanos podrían haberse mezclado con la carne de cerdo vendida al público desde su granja. El documental incluso muestra cómo Picton se jactó ante un oficial encubierto de haber matado a 49 personas, asegurando que quería llegar a 50, pero que se volvió descuidado al deshacerse de los cuerpos. Y este no era el primer momento en que pudieron detenerlo. De hecho, la policía tuvo múltiples oportunidades, incluyendo una acusación en 1997 por intento de homicidio, que fue desestimada cuando los fiscales consideraron que la víctima estaba demasiado inestable como para testificar. Not going to talk to anybody. Just absolutely vehemently denied ever having seen anything like that. And she just point blank said to me, I'm effing leaving here. That's it, I'm done. And we had no reason to hold her. She wasn't charged with anything. El documental expone cómo los investigadores ignoraron numerosas pistas directamente relacionadas con Picton, entre ellas una denuncia sobre un congelador lleno de carne humana. A police search of Picton's farm revealed body parts, including severed heads and hands. As much as we have been told, she was found in a bucket in a freezer. De hecho, la película se enfoca más en esas fallas policiales que en las víctimas mismas, lo que generó muchas críticas por insensibilidad. Pero en cierto modo eso lo hace aún más escalofriante. Las autoridades estaban al tanto, solo que no actuaron. The proper test and she was in the proper mindset. And of course, if that had happened and she had have told the truth at that time, of course it would have changed the course of history. Cuando finalmente registraron la propiedad en 2002, hallaron restos de 33 mujeres, convirtiéndola en la investigación criminal más grande de la historia de Canadá. It is becoming depressingly familiar. Names of the latest women who police say were by Robert Picton. With today's 4 new charges, an unhappy historical moment for Canada. This case is now the largest serial killer investigation in Canadian history. Si te gustó este video y quieres ver más, ¿por qué no echas un vistazo a este iceberg sobre las películas más perturbadoras basadas en hechos reales?